La Biblia es el libro que tienes en casa, quizá en tu mesa de noche, quizá en una repisa olvidada, o tal vez abierto en el Salmo 91 como una especie de amuleto de protección. Un libro que ha atravesado siglos de historia, que ha sobrevivido a guerras, persecuciones y censuras. El texto más traducido, más leído, más perseguido y al mismo tiempo más amado del planeta. Pero detrás de todo ese peso histórico y espiritual, hay una pregunta que no todos se atreven a hacer. ¿Quién escribió la Biblia realmente? ¿Fue obra de simples hombres o cada palabra fue inspirada directamente por la voz de Dios? Esa es la pregunta que nos acompañará en este viaje. Y créeme, lo que descubrirás puede cambiar tu manera de ver cada página de este libro eterno. Lo primero que debemos comprender es que la Biblia no es un libro común. No nació de un solo autor en un solo momento histórico. La Biblia es, en realidad, una biblioteca viviente. Una colección de 66 libros que se extiende a lo largo de más de 1500 años de historia humana. Fue escrita en 3 idiomas distintos: hebreo, arameo y griego. Y surgió en contextos tan diversos como los palacios de Jerusalén, los desiertos de Arabia y las cárceles del Imperio Romano. Y aquí viene el primer gran misterio. Más de 40 autores participaron en su redacción. Algunos eran reyes, otros eran campesinos. Unos escribieron desde la abundancia, otros en medio del exilio y el dolor. Hubo médicos, poetas, profetas, pastores y hasta pescadores. Personas que a simple vista no tenían nada en común. Sin embargo, al leer sus escritos, pareciera que todos trabajaron bajo un mismo plan, como si una sola mano invisible los hubiera guiado a lo largo de los siglos. Pensemos en Moisés, considerado por la tradición judía y cristiana como el autor de los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés no solo fue un líder político y espiritual, fue un hombre que creció en los palacios de Egipto, educado en la ciencia y la escritura de la época más avanzada de su tiempo. Y sin embargo, sus relatos no empiezan con Egipto ni con faraones, sino con el principio mismo de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una declaración tan poderosa, tan absoluta, que todavía hoy sigue dividiendo opiniones en el mundo de la ciencia y la fe. Después de Moisés, la historia bíblica continúa con poetas como David, un pastor de ovejas que llegó a ser rey, y que en medio de sus victorias y fracasos, dejó un legado espiritual incomparable. Sus salmos son el reflejo de un corazón humano en toda su vulnerabilidad. Un hombre que celebra, que se arrepiente, que suplica, que canta y que llora. Esos escritos, lejos de ser simples canciones antiguas, se convirtieron en la voz universal de millones de creyentes a lo largo de la historia. Y junto a él, aparece Salomón, su hijo, que nos dejó proverbios llenos de sabiduría práctica, consejos sobre la vida, la justicia, el trabajo y la familia. También escribió Eclesiastés, un libro cargado de reflexiones existenciales que se atreven a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿No te parece asombroso que un rey de hace 3000 años hablara de la misma sensación de vacío que tantas personas experimentan hoy, en plena era digital? Siglos después surgieron los profetas, hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que escribieron en tiempos de crisis nacional. Jerusalén estaba siendo atacada, el pueblo era llevado al exilio, y sin embargo ellos escribieron mensajes que iban más allá de la tragedia del momento. Isaías habló de un Mesías venidero con tanta claridad, que muchos siglos después, los primeros cristianos lo citaron para probar que hablaba de Jesús. Jeremías lloró por su pueblo, pero al mismo tiempo transmitió esperanza de restauración. Daniel, en medio de Babilonia, tuvo visiones sobre reinos futuros que hasta hoy siguen siendo estudiadas y debatidas. El Antiguo Testamento fue cerrado con la voz de profetas menores como Amós, Miqueas o Malaquí, hombres sencillos que proclamaron justicia, verdad y fidelidad a Dios, en medio de un pueblo que muchas veces prefería el camino fácil de la idolatría. Pasaron siglos de silencio, y entonces llegó el Nuevo Testamento. Aquí ya no encontramos reyes ni profetas antiguos, sino hombres comunes que fueron testigos de un suceso extraordinario: la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
Los evangelios son 4 ventanas hacia la misma historia. Mateo, que había sido recaudador de impuestos, escribió mostrando cómo Jesús cumplía cada profecía del Antiguo Testamento. Marcos, discípulo de Pedro, narró con un estilo breve, directo y lleno de acción. Lucas, médico e investigador, se dedicó a hablar con testigos, a recopilar detalles y nos dejó un relato preciso y ordenado, que se complementa con el libro de los Hechos, donde describe la expansión del cristianismo primitivo. Y Juan, el apóstol más cercano a Jesús, nos regaló un evangelio cargado de simbolismo y profundidad espiritual, presentando a Cristo no solo como un hombre, sino como el Verbo eterno hecho carne. Luego están las cartas de Pablo. Este hombre, que en un inicio perseguía a los cristianos, se convirtió en el mayor defensor de la fe que intentó destruir. Sus cartas a las comunidades de Roma, Corinto, Éfeso, Filipos y muchas más, fueron escritas desde viajes misioneros y prisiones, y en ellas expuso temas que todavía hoy generan debates: la gracia, la justificación, la libertad y la vida en el Espíritu. Pablo no fue un simple escritor religioso, fue un pensador, un estratega y sobre todo un hombre transformado radicalmente. Junto a Pablo, otros apóstoles también escribieron cartas. Pedro, el impulsivo pescador, convertido en líder de la iglesia primitiva. Santiago, hermano de Jesús, que habló sobre la importancia de la fe acompañada de obras. Judas, que advirtió sobre falsos maestros. Y finalmente el Apocalipsis de Juan, un libro lleno de símbolos y visiones que en tiempos de persecución romana trajo un mensaje de esperanza. Al final, el mal no tendrá la última palabra. Ahora, detengámonos un momento. Te das cuenta de lo extraordinario. Autores separados por siglos, viviendo en culturas diferentes, escribiendo en idiomas distintos, y aún así sus escritos convergen en una sola gran historia: la caída del ser humano, la promesa de un Salvador y la esperanza de una restauración final. Ningún plan editorial, ninguna organización humana podría haber coordinado esto. Es como si detrás de todo hubiera una mente superior, un autor eterno que unió cada pieza. La Biblia misma lo explica. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí surge un punto clave. Inspiración no significa dictado. Dios no apagó la personalidad de los autores. Al contrario, cada uno escribió desde su estilo, su cultura y sus emociones. Por eso David suena poético, Pablo lógico, Isaías visionario y Lucas preciso. La inspiración divina respetó lo humano para transmitir lo eterno. La transmisión de estos textos también es un milagro en sí mismo. Los escribas judíos copiaban cada letra con una precisión extrema. Si cometían un error, no corregían, destruían todo el manuscrito y comenzaban de nuevo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en 1947, confirmó que los textos que leemos hoy son prácticamente idénticos a los que existían 2000 años atrás. Y aunque emperadores ordenaron destruir Biblias, aunque la iglesia medieval intentó restringir su acceso, y aunque en la era moderna muchos la han ridiculizado, la Biblia sobrevivió. Más aún, se expandió. Hoy está traducida a más de 3000 idiomas y dialectos, llegando a lugares donde ni siquiera Internet ha podido penetrar. Y su impacto en la cultura es innegable. Inspiró el arte de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la literatura de Shakespeare, la música de Händel y los discursos de Martin Luther King Jr. Ningún otro libro ha moldeado tanto la civilización occidental y al mismo tiempo ha tocado los corazones de los más humildes. Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿quién escribió la Biblia? La respuesta tiene dos niveles. En un nivel humano, fueron reyes, profetas, pescadores, médicos y pastores. Personas reales, con luchas, dudas, pecados y virtud. Pero en un nivel más profundo, detrás de cada palabra estuvo un autor eterno, Dios mismo, inspirando a esos hombres para comunicar un mensaje que trasciende las generaciones. Y aquí está el verdadero misterio. No es solo quién la escribió, sino por qué fue escrita. La Biblia fue escrita para ti, para mí, para todo aquel que busca respuestas en medio de un mundo caótico. No es un libro muerto del pasado, es una voz viva que todavía habla hoy.
Así que ahora la pregunta te toca a ti. ¿Qué piensas? ¿La Biblia es solo la obra de hombres? ¿O es la voz de Dios hablándole a la humanidad?